Bueno, buenas tardes. Soy Jesús Llanes. Podéis ver mi currículum en LinkedIn porque llevo más de 40 años en el sector y he estado en prácticamente todos los segmentos del sector. Entonces, mejor no os lo cuento, el que le interese, pues lo puede ver en LinkedIn. Bien, pues hay una cosa, me gusta mucho decir soy joyero, porque la nuestra es una profesión apasionante, de la cual, desgraciadamente, la mayoría de los profesionales tienen un concepto de un segmento de la profesión. Sin embargo, tener un conocimiento amplio desde lo que es la fabricación, la compra de las materias primas, a lo que es llegar al cliente final, hacer la venta, todo el marketing implícito en ello, es apasionante. Diseñar joyas, teniendo el conocimiento de todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia en joyería, es igualmente apasionante y te lleva a conocer y descubrir qué aspectos del nuevo diseño y de las nuevas propuestas comerciales pues son una repetición de lo anterior o no tienen valor o verdaderamente son interesantes. Adicionalmente, este conocimiento te lleva a lo que vamos a ver hoy, que es saber cómo funcionan los mercados. En nuestra profesión hay muchas actividades que están implícitas, pero al final todas ellas tienen que estar encaminadas a un único objetivo. Desde la fabricación o la compra de las materias primas hasta la venta final, el único objetivo es vender. Si no vendo, me da igual ser muy listo y saber mucho de ciencia gemológica o de ciencia de fabricación o lo que queramos, no nos va a servir, no nos va a aportar. Sí, nos aporta un valor del conocimiento, naturalmente, pero o vendemos o nos tenemos que dedicar a otra cosa. Bien, pues hoy vamos a hablar de algo tan difícil de ponernos de acuerdo en el sector como es a qué precio venden las empresas, todas las empresas que tenemos aquí, en cualquier otra feria, en cualquier parte del mundo, saber si el precio al que están vendiendo es un precio que se ajusta al mercado, está por encima o está por debajo. Y vamos a ver además cómo esos precios son relativamente fáciles de calcular, lo cual es muy importante a la hora de nuestra propia empresa poder posicionarse. Me quiero posicionar por encima, para lo cual necesito unas circunstancias para poderme posicionar por encima del precio del mercado. Me voy a posicionar por debajo porque puntualmente me puede interesar posicionarme por debajo, porque posicionarse por debajo del precio del mercado no es sostenible. No puedes mantener eso durante mucho tiempo. O quiero estar simplemente en ese segmento medio del mercado. Bien, pues esta es la primera pregunta. ¿Es posible conocer el precio de cualquier joya en el mercado? Como somos poquitos, aunque nos están viendo a través de la grabación, nos están viendo y nos verá mucha gente, como somos poquitos podemos esta presentación podemos hacerla como va a ser, pues una presentación muy íntima. Tengo aquí a mis amigas colombianas que conocí ayer en otra presentación, os saludo. De manera que interrumpirme cuando os parezca bien, hacer las preguntas, planteemos esto como una conversación entre conocidos y abierta en todo momento. La pregunta, por lo tanto, es esta. ¿Podemos conocer el valor de las joyas al precio que fabrican en Colombia, Perú, interesante Perú, y España o, en fin, cualquier lugar del mundo? Yo os tengo que decir que mi experiencia es muy grande, como ya os he dicho, y esta presentación la he hecho en muchos lugares. Y la verificación del cálculo lo he hecho en muchos lugares con profesionales muy importantes. El mercado es algo vivo, cambia constantemente. Lo que hoy es, mañana puede haber cambiado. Y por lo tanto, la metodología que vais a ver, pues es una metodología viva en todo momento y la estamos actualizando año tras año.
Hoy, en esta ocasión, en esta feria, lo que hacemos es presentar a nuestros asociados cómo ha evolucionado el mercado este año y cómo funcionan las nuevas tablas o las nuevas fórmulas de cálculo. Bien, todo eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿es posible conocer el precio de cualquier joya en el mercado? La respuesta categóricamente es sí. Sí es posible. Puede resultar chocante esta afirmación si solamente consideramos o tenemos en cuenta, si solamente consideráramos que el precio de una joya depende del vendedor, pero no depende del vendedor solamente. Depende del vendedor, depende de los componentes que integran esa joya y depende del mercado. Me explico. Yo puedo ser un vendedor que decido fabricar joyas de muy alta calidad, con una alta calidad de fabricación, una alta calidad de gemas y un margen comercial, establezcamos, de mercado. Bueno, el mercado puede decir, es muy bonito, tiene mucha calidad, pero no quiero pagar este alto precio como consecuencia de la buena calidad que tenemos de gemas, de fabricación, etc. Por lo tanto, estaría fuera de mercado. Si el mercado no me compra, estoy fuera del mercado. Por el contrario, puede ocurrir todo lo contrario, que sería, quiero fabricar productos de baja calidad, de gemas, de metales, de fabricación, y el mercado tampoco aceptar la propuesta. Esto puede ocurrir. Las dos cosas pueden ocurrir. Y la tercera, la intermedia, también puede ocurrir. ¿Cuál va a ser el factor que va a hacer que eso no sea así? Os lo adelanto, pero básicamente lo vamos a ver, va a ser la marca comercial. Pero hoy no vamos a hablar de marca comercial. Hoy vamos a hablar de cómo calcular ese precio y saber si estoy por encima, en medio, estoy en precio de mercado o estoy por debajo. Eso será muy útil porque nos permitirá establecer nuestra estrategia de marketing. Bien, pues veamos cómo funciona este ordenador, que no sé. Bien, pues entonces os decía que vamos a analizar cómo establecemos estos costos. No, perfecto, sí, ya lo tengo, muchas gracias. Vamos a analizar en primer lugar cómo llegamos a este precio. En nuestro sector, el primer elemento que todos conocemos para establecer y determinar el precio son los componentes de valor. ¿Y cuáles son los componentes de valor que tenemos en el sector? Todo en el sector a la hora de fabricar joyas. Todos los conocemos. Son estos. Son metales, son gemas, son costes de producción y es, como estábamos diciendo, la marca. Bien, vamos a ver cómo establece el sector, cómo establecemos dentro del sector estos valores, que son los que van a ser el fundamento del coste de la joya. Y sobre ese coste, mi estrategia a través de la marca voy a determinar cuál va a ser mi precio. Muy bien, no sé si me he pasado aquí. Bueno, no sé, en fin. Dentro de las marcas comerciales y haciendo una simplificación, las marcas las podemos agrupar en 4 tipos diferentes de marca. Cada una de esas marcas, aparte de estrategias diferentes, lo que van a tener van a tener estrategias de marketing diferentes y van a tener, sí, márgenes comerciales diferentes. Podemos agrupar las marcas en el sector y, haciendo una simplificación que es bastante útil, bastante práctica, muy práctica, podemos establecer que en el mercado podemos encontrar 4 tipos de marca. Encontraremos unas marcas que son marcas internacionales. Pues todos conocemos marcas internacionales como Tiffany o Cartier, por poner un ejemplo. Tenemos otro tipo de marca. Estas marcas internacionales tienen unos costes, que ahora los vamos a ver, superiores.
y unos márgenes superiores al resto. Tiene unos costes, ojo, no es que solo tengan unos márgenes superiores, que además tiene unos costes superiores. Vamos a verlo ahora. Pero por seguir definiendo los tipos de marca, tenemos un segundo tipo de marca que sería una marca nacional. Las marcas nacionales pues son joyeros locales, bueno, joyeros que tienen un ámbito nacional, no internacional, que tienen una marca reconocida nacionalmente, pero no fuera de sus fronteras. Tendrán unos costes diferentes y unos márgenes diferentes a los anteriores. Tenemos un tercer tipo de marca, que la llamamos marca local o marca de diseño. Las marcas locales o de diseño, a diferencia de las nacionales, solamente tienen un ámbito local, de su ciudad. Tienen tiendas o son productores solamente para su ciudad. Aquí incluimos también a todos aquellos que son diseñadores, que se fabrican sus propias joyas y tienen su pequeño establecimiento junto con su taller y venden localmente. Son lo que llamamos marcas local o de diseño. Y finalmente tenemos un último grupo que son todas las marcas comerciales. Las marcas comerciales fabrican joyas de una baja calidad de fabricación y una baja calidad de gema. Ahí tenemos pues todas las joyas masivas que se venden en el mundo, fabricadas en diversos lugares o en cualquier lugar, incluso aquí en España. Solamente tenemos que pensar en las joyas fabricadas en Oriente. Aquí en España también se fabrican joyas de este estilo. Esta división va a ser muy importante, por lo que os acabo de mencionar, que se van a establecer márgenes comerciales diferentes para cada una de ellas. Bueno, esto ya lo he dicho, no son siempre los mismos los márgenes comerciales y se establecen, cada marca los va a establecer en función del segmento en que se encuentre. Pero las marcas no pueden establecer márgenes comerciales diferentes a las de otras marcas que están en el mismo segmento. No pueden establecerlo. El mercado les va a obligar a bajar el precio si es que su margen comercial está por encima de. Si Cartier vende más alto, un precio más alto, por poner un ejemplo, que todos podamos visualizar. Si Cartier vende, por ejemplo, más alto que Tiffany, otra marca que hemos mencionado, están compitiendo en los mismos mercados internacionales, en muchas ciudades del mundo. Son dos marcas que están rivalizando entre sí. Si está una muy por encima de la otra en relación a su precio, el mercado lo que va a hacer simplemente es comprarle a la otra marca, porque además los diseños y los productos tienen mucha similitud, no digo que sean iguales, pero comparten muchos aspectos y diseños casi comunes. Pensar en lo que es un solitario. ¿En qué se diferencia uno de Tiffany, de Cartier o de cualquier otra marca? Se diferencian en muy poquito. Hay pequeños matices. Tiffany dice que el suyo es así y el de Cartier dice que es asao, pero realmente dices, bueno, pero es lo mismo y es así. De manera que si venden a precios diferentes, el que vende más alto va a tener que bajar su precio porque venderá menos, tendrá menos cuota de mercado. Estábamos diciendo que cuáles son los, aparte de lo que son las marcas, que ya las hemos estructurado, estábamos diciendo que cuáles son los componentes de valor de las joyas. Los componentes de valor, todos los conocemos, son en primer lugar los metales. ¿Cómo definimos el precio de los metales? Pues el precio del metal al que compramos el metal es el precio diario del fixing, que se establece en diversos lugares, pero principalmente el más importante es el fixing de Londres. El de referencia, al menos aquí en Europa, es el fixing de Londres. Entonces, compramos a precio fixing más un pequeño porcentaje, que es un pequeño porcentaje que varía muy poco de unos países a otros. El otro componente fundamental son las gemas. De las gemas tenemos fuentes de precios que nos informan de su precio. Tenemos el ejemplo del diamante, todos lo conocemos y todos conocemos y sabemos que el precio del diamante, pues la referencia es Rapaport. Y esto de Rapaport lo voy a poner entre comillas, porque el precio Rapaport también sabemos todos que nadie compra a precio Rapaport. Todo el mundo compra los diamantes a precio Rapaport menos un descuento en función de diversas circunstancias. Si queréis interrumpir, hacerlo, porque hay muchos conceptos y ahora estoy claro que sí.
déjame un micrófono si no te importa y así se lo puedo ir pasando aquí para que la pregunta la puedan escuchar los demás. Disculpa, ahora mismo te dan un micrófono. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana, soy de Perú. Muchísimas gracias por todo lo que nos está compartiendo. Mi pregunta principal, ¿a qué exactamente se refiere en el caso de las gemas al Rapaport? Primera vez que escucho ese término. Muchas gracias. Entiendo que estás en el sector de la joyería, pero dentro del sector de la joyería, ¿qué parte del sector estás? ¿Tienes tienda? ¿Eres fabricante? ¿Eres fabricante de oro? ¿Afinas oro? ¿En qué parte del sector estás? En platería y oro, combinando un poco, queremos hacer un poco de combinación con gemas o con piedras, ¿no? Bien. Bueno, cuando entres en el mundo del diamante, incorpores el diamante a tus productos, los proveedores te van a informar de qué es el Rapaport. El Rapaport es como, no sé, vamos a ver, como la madre de todos los corderos, desde el punto de vista del precio. El Rapaport, si no te importa, déjamelo aquí, así se lo paso y no te hago ir de un lugar a otro, ¿sabes? Lo dejamos por aquí, muy bien, gracias. Vamos a ver, el Rapaport son unas listas de precios que están en el mercado desde los años 80 y están consolidadas como las listas de precio universales en todo el mundo. El Rapaport es el precio de referencia. Son unas listas de precio que se publican semanalmente. Y se publican semanalmente, haya cambios o no los haya. Todos los viernes sale una nueva lista de precios de Rapaport. Y los precios de los diamantes, la referencia es Rapaport. Ahora voy a comentar una pequeña que no voy a profundizar demasiado, pero para no liarte no te preocupes de esa pequeña diferencia. Sin embargo, aunque son listas de precios, son precios que nadie compra a ese precio. Todo el mundo compra con un descuento sobre ese precio. Pero un descuento sobre ese precio. Ese precio hay que conocerle. Lo que es difícil de conocer es el descuento. Pero es lo importante. Es lo importante. Bien. Entonces, estaba diciendo que en el caso del diamante, que es la piedra de referencia, tenemos el Rapaport. Pero tenemos otra herramienta, además del Rapaport como lista de precios, muy importante y muchísimo menos conocida. Esa referencia la publica, esa lista de precios la publica también Rapaport. Rapaport es una empresa neoyorquina muy importante y hace muchísimas cosas, pero entre otras estas dos. ¿Qué es? Y esa herramienta es Rapnet. No iba a hablar de ella, pero como me has dado pie, Rapnet, a diferencia de Rapaport, publicado por los mismos, Rapnet, a diferencia de Rapaport, lo que nos dice, con menos precisión, pero sin embargo mucho más válido, lo que nos va a decir es cuál es el precio medio del mercado. Es decir, nos está diciendo cuál es el precio y cuál es el descuento medio del mercado. Muy interesante. Sin embargo, Rapnet, los listados Rapnet son muchísimo menos conocidos y, sin embargo, son muchísimo más útiles. Bien, tenemos otras fuentes de precios para el resto de las gemas que tenemos en el sector, que son GemiPrice y GemWorld. GemWorld y GemiPrice son listas de precios que ofrece una empresa americana, que es GemWorld, y una empresa israelí, de Tel Aviv, bueno, no sé si es Tel Aviv o Ramat Gan o no sé dónde es, que es GemiPrice. Lo que hacen es, a diferencia de Rapaport, publicar los precios de todas las gemas que no son diamantes. Es decir, rubíes, zafiros, esmeraldas, etcétera, todas. Con lo cual, estas tres fuentes o cuatro fuentes de precios nos van a decir a cuánto se vende en el mercado y nos van a decir cuál es el precio medio de esa gema en el mercado. Nosotros podemos comprar a ese precio, debemos de comprar a ese precio. Podemos comprar más alto porque puntualmente nos puede interesar por una operación que tenemos, o podemos comprar incluso más bajo porque, claro, el vendedor puede tener
necesidades diferentes y en un momento determinado hace un descuento adicional sobre el precio medio. Por lo tanto, va a vender a un precio por debajo. Eso no afecta a lo que es el precio medio. Y el precio medio es el que vamos a utilizar porque en la mayoría de las ocasiones todos los fabricantes van a comprar al precio medio. Eso es lo que es el precio medio. Muy bien, pues estas dos fuentes de precios ya nos están dando mucha claridad sobre cuáles son los precios de los componentes de valor más valiosos. Ya nos están diciendo, todos estos señores que tenemos aquí, todas estas empresas que tenemos aquí, el oro sabemos a qué precio lo compran y las gemas sabemos a qué precio las compran. Por lo tanto, tenemos una información muy valiosa. Bien, pues vamos al siguiente capítulo, que es más controvertido, y es a qué precio fabrican sus joyas, cuáles son los costes de producción. Bueno, aunque os pueda parecer sorprendente lo que voy a decir, los costes de producción son muy parecidos en todo el mundo, pero muy parecidos. Y os digo, como he dicho al principio, que esta conferencia y diversas presentaciones que he hecho fuera de conferencias en lugares tan dispares como puede ser en Nueva York o puede ser Colombia, Hong Kong, donde también he hecho esta presentación, los precios se ajustaban a las tablas que vais a ver a continuación. Podíamos ajustar el precio de fabricación a las tablas que vamos a ver a continuación. Y realmente hay muy pocas diferencias. En los resultados que tenía en Colombia eran consistentes con el precio de Colombia y los resultados que obtenía en Estados Unidos eran consistentes con el mercado de Estados Unidos. Esto es lo verdaderamente valioso, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué va esto. Se ve muy poco, naturalmente. Son las limitaciones que tenemos, y encima con esta luz tan potente y tan fantástica, pues no se verá probablemente. Bueno, los números no se ve nada, pero tampoco es importante. Los números en sí tampoco son importantes. Lo importante verdaderamente es entender los conceptos. Bueno, para el cálculo de a cómo se fabrica en cualquier lugar del mundo, tengo que utilizar 4 tablas diferentes. Y tablas verdaderamente complejas. Son tablas complejas, pero luego al final tenemos una aplicación que simplemente meto 3 variables y me da el resultado, porque para eso están las aplicaciones. La primera tabla, la más grande de aquí arriba, tiene 2 columnas. Las voy a leer aquí, porque aquí no la podemos leer ninguno. Pero las voy a... La columna vertical, y aquí tampoco se lee, pero bueno, como me la sé. La columna vertical de la primera tabla, en esa columna lo que están son distintos tipos de joya. Empieza por anillos, continúa en pendientes, luego pulseras, collares, hasta la última que es una diadema. Es decir, tenemos establecidas todos los tipos de joya, colgantes, cadenas, todos los tipos de joyas las tenemos relacionadas aquí. En el eje horizontal lo que tenemos son los distintos tipos, maneras de fabricar estas piezas. Por ejemplo, la primera columna se corresponde con fabricación por fundición sencilla. Muy bien, pues está muy claro, todo el mundo lo entiende. Yo puedo fabricar un anillo en fundición, lo que denominamos sencilla. No voy a matizar cuál es cada una de ellas porque nos llevaría muchísimo tiempo. La segunda columna, sin embargo, nos indica el precio de fabricación de un anillo en fundición compleja. Es lo que no voy a explicar esas diferencias. La tercera columna nos va a hablar de fabricación, le llamamos forja, a la fabricación manual. Igualmente tenemos una diferenciación entre fabricación manual sencilla y fabricación manual compleja con 2 precios diferentes para cada una de esas, para anillos y cada una de las piezas. Y así sucesivamente, con distintos tipos de fabricación. Otra de las columnas nos va a hablar de estampado. Igualmente va a haber dos posibilidades, sencillo y complejo.
Otra de las columnas nos va a hablar de mecanizado. Otra de las columnas nos va a hablar de sinterizado. Todos ellos, como bien sabéis, son maneras diferentes de hacer las joyas. Cada una de esas maneras diferentes pues tienen costes diferentes. Bueno, pues todos esos costes, ¿cuánto cuesta hacer un anillo? Lo tenemos en esta tabla. Pero no es suficiente esta tabla. Dentro de los procesos de fabricación hay otro proceso bien diferenciado de este, que son, y se corresponde con esta tabla de aquí, a ver si tengo aquí el puntero, a ver cómo funciona el puntero. Genial. Esta tabla que tenemos aquí es la tabla de engastado. Claro, cuando estamos fabricando joyas no podemos olvidar cuáles son los costes de engastado, porque son unos costes muy importantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en esta tabla? ¿Qué es lo que nos va a decir esta tabla que tenemos aquí? Nos va a hablar de los distintos tipos, nos va a hablar de cómo facturan los engastadores. Por un lado, tenemos los distintos pesos de las gemas y por otro lado tenemos los distintos tipos de engaste. Engaste en grano, engaste en carril, engaste en garra, engaste en bisel y luego las otras dos últimas son para otros procesos de fabricación, que es el rodio y el esmaltado. El rodeado y el esmaltado. Bien, con estas dos tablas tenemos de una manera simplificada, pero eficaz, que al final es lo que cuenta, eficaz, que me dé un resultado que se corresponda. Bien, pues estas dos tablas tenemos todo lo que son los costes de producción. Sin embargo, no es suficiente. Los costes de producción no son iguales si la marca es internacional, si la marca es nacional, de diseño o comercial. ¿Por qué no son iguales esos costes? Obvio. Porque la calidad de fabricación de un anillo en fundición sencilla, la calidad y por lo tanto el tiempo implícito en su fabricación no es igual para una marca internacional que para una marca comercial. La calidad que ofrece Cartier en sus joyas de fabricación no es la misma, es diferente. Por lo tanto, aplicamos unos factores correctores, que son estos factores que tenemos aquí, para cada una de las marcas. Es decir, que una marca internacional, el coste de fabricación de una marca internacional es casi el doble que el de una marca comercial. Porque una vamos a aplicar un factor, le vamos a descontar un 20% y en la otra le vamos a aumentar un 50%. Bien, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que aplicar un factor corrector adicional. Y ese factor corrector adicional es el factor país. ¿Dónde estoy fabricando? No es lo mismo, ya que he tomado el ejemplo de Colombia, pero voy a coger el ejemplo de Perú. No es lo mismo fabricar en Perú que fabricar en París, para llevarlo al extremo. No es lo mismo, los costes son muy diferentes. Un local de donde tengo los equipos es muy diferente y lo que pago a los empleados también es muy diferente. Por lo tanto, voy a aplicar unos factores de corrección. Lástima que no se vea nada aquí, pero bueno, venís a mi stand y os lo cuento con detalle. Voy a aplicar un factor corrector sobre estas tablas de precios, esta y esta, y el tipo de marca de esa joya. Le voy a aplicar un factor corrector en función del país. Bueno, no es muy claro, ¿no? Hay que llegar a esta conclusión y hay que llegar a estos valores, lo cual no es muy sencillo, pero estos valores se corresponden con lo que encontramos en el mercado. Bien, pues entonces tenemos metales, tenemos gemas, tenemos costes de producción para calcular nuestro precio. Por lo tanto, el fabricante ya tiene todos sus costes encima de la mesa. Fabricar este anillo me ha costado 500 euros. Muy bien. Pues, ¿en cuánto lo vendo?
Esto es lo que queréis saber todos, ¿no? Todos queremos saber esta pregunta. ¿A cómo vende la competencia? ¿Cuál es el precio? No a cómo vende, sino cuál es el precio medio de las joyas aquí. Habrá alguno que esté por encima, otro esté por debajo, etcétera, pero vale. ¿Cuál es ese precio medio de las joyas? Pues vamos a verlo, cómo se establecen esos márgenes comerciales. Muy bien, en este cuadro aquí arriba tenemos lo que son los márgenes comerciales del fabricante. Los márgenes comerciales del fabricante se establecen según dos vectores. Por un lado, para cada tipo de marca, los márgenes comerciales, como hemos dicho al principio, no son los mismos si tenemos una marca internacional o una marca comercial. Una marca internacional tiene que pagar un establecimiento en la Quinta Avenida de Nueva York, que vale una fortuna. Una marca comercial vende por Internet. No podemos comparar. Y eso es por poner un ejemplo sencillo. Pero hay una serie de costes comerciales implícitos en esa diferencia de marca brutales. Por lo tanto, esos márgenes comerciales van a ser diferentes para cada uno de los tipos de marca, pero también son diferentes en función del precio de la joya. Es decir, si yo tengo una joya de 500 euros, pues el fabricante a lo mejor la vende en 800. Y la tienda a lo mejor multiplica por 2,5 o por 2. Sin embargo, si tengo y estoy obteniendo, vamos a poner que uno son 800 más su margen comercial 1.000 y la tienda la vende en 2.000. Muy bien, se ha llevado un 100% de margen la tienda. Bueno, vamos a aceptar esa propuesta. Sin embargo, esa misma tienda esté en el segmento en el que esté en el segmento internacional, nacional, local o comercial, esa misma tienda no va a tener el mismo margen si el coste de la joya, en lugar de ser 1.000 euros, son 10.000 o 50.000. Obvio, si tú tienes una joya que cuesta 50.000, no la puedes poner en 100.000. No puedes aplicar el mismo margen comercial. A pequeño coste, todas las empresas necesitamos más margen, si no, no podemos pagar nuestros costes. A gran coste, necesito menos margen. Voy a aplicar menos margen. Y si quiero aplicar más margen, no voy a poder hacerlo, porque el mercado me va a presionar. El comprador siempre va a presionar a la baja. Y los márgenes se van a igualar. Es decir, yo vendo mi diamante, mi solitario de diamante en 100.000. Tengo un 100% de margen. Me costó 50 y vendo en 100.000. Claro, 50.000 euros de margen en la venta de una pieza es un disparate. El resto del mercado no se va a llevar ese margen. Yo no voy a vender. Ahí es donde está que el mercado es el que se ocupa de poner a todas las marcas en el mismo nivel de precio. Cuando vendes por debajo, al principio lo hemos mencionado, cuando vendes por debajo, ¿qué pasa si quiero vender por debajo? Lo que pasa es que no puedo vender por debajo del precio medio del mercado. ¿Os lo creéis o no? No os lo creéis, porque no decís que sí, pues entonces que no. ¿No puedo vender por debajo? Pues no puedo vender por debajo. ¿Y sabéis por qué no podéis vender por debajo? Pues muy sencillo, porque si vosotros sois competencia, vamos a poner que las colombianas fueran peruanas también. Si vosotros queréis vender por debajo del precio medio del mercado al cual están vendiendo ellas y vosotros tenéis los mismos costes de establecimiento, de luz, de metales, de gemas, de personal, tenéis el mismo coste y necesitáis un margen mínimo para mantener esos costes. Si vosotros vendéis por debajo del precio medio al que está vendiendo todo el mundo, que es el mínimo, si vendéis, podéis vender puntualmente, en un momento determinado, porque queréis sacar producto, porque por las circunstancias que sean, puntualmente, pero esa decisión no puede ser consistente. Al final cerraréis el negocio, porque no podéis estar sin margen comercial. Eso es una obviedad, pero a menudo no lo pensamos. No podemos ir contra las leyes del mercado, no se puede ir contra las leyes del mercado.
Y el mercado es eficiente, tiende a igualar los precios. Naturalmente siempre hay excepciones, ¿eh? Y siempre se pueden conseguir excepciones. Pero por regla general la media va a ser esta. Bueno, estas dos tablas pues nos hablan prácticamente de lo mismo. Distintos valores de joyas y distintos márgenes comerciales. De tal manera que con esto tenemos todos los elementos necesarios para calcular el precio de las joyas. Pues si los tenemos todos, pues ya es fácil. Vamos a ver cómo los calculamos, cómo los calculáis vosotros, y cualquiera de los que están aquí, que sean profesionales, os voy a enseñar la fórmula y vais a decir, sí, yo lo calculo así, porque las fórmulas no me las invento. Las fórmulas de cálculo es lo que utilizamos todos en el sector. Esta metodología no inventa nada, simplemente pone orden en el cálculo de los valores. Las fórmulas son estas. Tenemos mercado mayorista y tenemos mercado retail. Las fórmulas obviamente no se entienden, pero en cuanto yo os las explique las vais a entender muy fácilmente. La nomenclatura que utilizamos para el uso de las fórmulas es una nomenclatura elaborada desde España con mentalidad internacional. Quiere decir que esta nomenclatura, leída en inglés, se entiende perfectamente en castellano. ¿Qué nos dice esta nomenclatura? El precio mayorista lo que nos está diciendo es que wholesale, todo el mundo sabemos lo que es wholesale, mayorista, fabricante, wholesale market value. Perfectamente se entiende en castellano, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende. Muy bien, ¿a cuánto es igual el wholesale market value? Pues a lo que hemos visto antes, tan sencillo, al metal value, lo que hemos dicho, más el gem value, más el processos value. Es decir, el valor de los metales que hemos visto antes cómo sabíamos ese precio del valor de metales, más el valor de las gemas, que sabemos cómo es el coste del valor de las gemas, más los costes de producción. ¿Y qué hacéis cualquiera de vosotros si sois fabricantes sobre vuestros costes, estos costes fijos? Pues muy sencillo, hacéis una cosa muy sencilla, obvia, que todos sabemos y nadie cuenta, que es aplicarle nuestro margen comercial, Wholesale Market Factor. Es así de sencilla. Todos los 4 elementos que tenemos ahí, acabamos de ver cómo calculamos. El Wholesale Market Factor es la tabla que hemos visto anteriormente. En la diapositiva anterior que hemos visto anteriormente, en función del precio y en función del tipo de marca, tengo un margen comercial diferente. Sin embargo, si sois detallistas, no vais a utilizar esta fórmula. Vais a utilizar una fórmula más sencilla. ¿A qué precio compro? El retail market value, retail, lo entendemos todos, detallista, ¿no? ¿A qué es igual el retail market value? ¿A cómo vendéis vuestras joyas? Pues todo el mundo lo sabe. Al precio que compro más mi margen comercial. Al wholesale market value, es decir, al precio al que me ha vendido el fabricante, más mi margen comercial, retail market factor. ¿Y cuál es el retail market factor? Lo acabamos de ver en la tabla anterior. Bueno, ya veis lo simple que es. Lo complejo está en elaborar las tablas anteriores, etcétera, pero esto es el pan nuestro de cada día para fabricantes y para detallistas. Lo complicado es entender lo anterior y aceptar, y entender que la competencia y yo tenemos que marcar con el mismo margen comercial. Que estamos marcando, mejor dicho, que estamos marcando con el mismo margen comercial. Porque si marco por debajo no voy a sostener. Y si marco por encima, salvo excepciones, el mercado no me lo va a permitir. De tal manera que no es magia, es lógica. Y con esto, pues doy por terminada mi presentación. Cualquier pregunta que tengáis adicional, pues encantado de responderos. Gracias. ¿Queréis preguntar algo?
Pues nada, si no queréis preguntar nada, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.